Os voy a presentar primero a Santiago Iglesias, que posteriormente os presentará a Miguel. No os vayáis todos, por favor, porque si no... Sí, Santiago también es de la Politécnica, es profesor, es el director además del máster de creación de empresas tecnológicas de la UPM. Nos contará un poquito más ahora cuál es la filosofía de este máster, cuándo va a empezar el máster, cómo va a funcionar, etcétera, etcétera. Y lleva también todo el área de dirección de administración de empresas, recuerdo, Santi, en telecomunicaciones, ¿no? Perfecto. Pues nada, os dejo con Santiago y con Miguel. Van a hablar sobre experiencias de inversión tecnológicas. Muchas gracias. A ver, pues utiliza esto y así te pones de pie. Vale. Bueno, lo primero de todo, agradeceros a los dos la invitación. Si alguien le pregunta tanto a Raúl como a Aristides qué tal la charla, decirles que bien, porque si no te hacen esto. El año pasado me lo preguntaron y les dije que había quedado un poco como Pimpinela y lo que han hecho es invitarme a mí para meterme aquí en el trío de presentación. Seremos breves, somos el último obstáculo antes de la comida y lo que queremos presentaros o lanzaros 3 mensajes básicos. Existe vida más allá de Actúa UPM, ¿vale? Y dentro de la Politécnica hemos generado este máster en colaboración y desde su propia concepción hacia ya varios años que llevamos dando vueltas a la iniciativa con el máster, y yo creo que esta charla representa un poco lo que queremos transmitir en el programa, ¿no? Existen empresas de alta tecnología, se está haciendo alta tecnología en España, ahora vamos a ver algunos ejemplos de ello, habéis visto algunos en sesiones anteriores. Un inversor no es alguien con gorro de copa y un puro con los pies encima de la mesa viendo un poco cómo evoluciona la inversión, sino que es alguien que muchas veces os va a echar una mano, va a participar incluso en la gestión diaria de la empresa. Y hoy tenemos un buen ejemplo de ello. Miguel del Cañizo, que me acompaña aquí, es socio fundador de Bunner Capital, es uno de los Venture Capital pioneros en España. Llevan prácticamente 10 años participando en pocas empresas, pero con una gestión activa, ¿no? Una de las cosas que te llama la atención cuando hablas con la gente del claustro de profesores que estamos moviendo para el máster, en el caso de Miguel pues era muy clara, ¿no? Pues viene de California de fichar un director comercial para una de las empresas participadas, ¿no? O sea, no ha dejado el dinero y se han olvidado de la empresa, ¿no? Entonces, un inversor tenéis que buscar también cosas adicionales, no solo que os deje dinero, sino que, en este caso, pues el valor que puede aportar en esa gestión diaria pues es muy interesante, ¿no? Y lo tercero es la importancia de la formación, ¿vale? Está muy bien toda la formación que vais a recibir, hay mucha información gratuita, coger todos los cursos, informaros, formaros, pero cuando los retos se empiezan a complicar, pues ese coaching experto es un poco lo que intentamos proporcionaros en el programa, ¿no? Intentamos que la gente que haya tenido que decir algo o que haya dicho algo en estos últimos años en España en tecnología pues esté en el programa, y es uno, yo creo que de los puntos más potentes que tenemos. Vamos a ver algunos ejemplos de ello con las cosas que hace el grupo Bullnet, que es uno de los principales colaboradores, junto con gente como Raúl Mata, etcétera. Vais a ver un claustro muy potente a lo largo del programa y es un poco, queríamos daros una muestra de ello con esta conferencia. Muchas gracias, Miguel, y cuando quieras. La Politécnica. Bueno, creo que me... Uf, qué eco. No, pues no lo tengo en el móvil yo. Soy ingeniero de teleco por esta universidad y soy socio de Bullnet Capital, gestora y fondo de inversión de capital riesgo que lleva 11 años prácticamente invirtiendo en proyectos de alta tecnología españoles en áreas como tecnologías de software, microelectrónica, optoelectrónica, equipos médicos, internet móvil, etc. Durante estos 11 años hemos invertido aproximadamente unos 50 millones de euros en compañías de este tipo. He preparado una presentación sin duda muy extensa y más a la hora en la que nos encontramos, pero creo que es autocontenida y por tanto es postlegible en el caso de que mi sobrevuelo un poco acelerado
haya despertado algún interés en vosotros. Está estructurada en 3 capítulos. A ver si funciona esto. No. A ver, sí. Está estructurada en 3 capítulos, exponiendo el primero ejemplos concretos de proyectos de alta tecnología en nuestro país, puesto que a verlos, haylos. Dedicando el segundo a compartir algunas enseñanzas prácticas que nos han aportado el trabajo diario con nuestras participadas o invertidas, como solemos llamarle un poco de broma, y la interacción con cientos de proyectos que hemos analizado en el transcurso de estos años. Ideas que creemos, o consejos que pudieran ser de utilidad, aunque siempre me ha preocupado, y lo voy a repetir bastante, el caer en un cierto discurso paternalista o hijo haz esto, o incluso tipo catecismo, ¿no? Luego veréis un poco un método que he seguido para tratar de evitar esa impresión. Y finalmente concluiré describiendo nuestra visión de las condiciones de contorno que se dan hoy en España para el desarrollo de proyectos de este tipo. Voy a pasar muy rápido a modo de titulares de prensa radiofónica. Hace unos días, Zynga, la compañía líder en juegos para Facebook, compañía americana, lanza en la Apple Store una revisión del juego de Respawnables. Es un juego free to play, producido por Digital Legend Entertainment, una compañía basada en Barcelona, que 4 años y pico atrás, en el lanzamiento global del iPhone 3G, fue presentado presentó un juego, Crawl, como demostración de que el iPhone era una plataforma creíble para los juegos interactivos, como sabéis, dando lugar a un cambio radical de la industria del gaming, digamos, a partir de ese momento. No le doy bien al ratón. No sé qué pasa. Es que como hay 2, ¿no? En un tono un poquito más serio, en los routers de las redes de los operadores móviles, que se llaman GGSN, algunos lo sabréis, disponen de un software muy sofisticado y crítico en su núcleo que permite el control de acceso a los servicios a los que todos utilizamos hoy. En un porcentaje muy elevado de la base instalada de nodos en el mundo, ese software fue desarrollado por una compañía que es denominada NetSpira, que fue adquirida en 2005 por Ericsson, que ha montado su centro de competencia internacional en Madrid alrededor de estos temas. De hecho, el fundador de esta compañía, José López, es es ingeniero por esta universidad. Bueno, te voy a pedir, ¿vale? Equipos de desarrollo de decenas a miles de desarrolladores simultáneos que trabajan simultáneamente en un mismo producto, en industrias tan variadas como juegos, sanidad, fabricantes de firmware para móviles, etcétera, utilizan la plataforma de desarrollo de gestión de versiones desarrollada por Códice Software, una empresa que está basada en Valladolid, que hace un producto que se llama Plastic SCM, y que hace unos días acaba de lanzar un nuevo producto en beta, al que os invito a que probéis, que se llama Semantic Merge, y que va a suponer una revolución en las técnicas de mejora de productividad de los desarrolladores y de la calidad. Por favor. Oncovision es una empresa spin-off del CSIC, de un instituto de investigación basado en Valencia. Es líder en la producción de equipos de imagen médica nuclear, utilizados tanto para el diagnóstico precoz como para la cirugía del cáncer, con decenas de miles de mujeres, especialmente porque tiene una aplicación específica en el tratamiento del cáncer de mama, tratadas en más de un centenar de hospitales en todo el mundo, así como, y ahí está mencionado, en la investigación biomédica, haciendo Alvira, un PET-TAC SPECT para animales pequeños, para ratones, que es utilizado y comercializado por Bruker, el líder mundial en resonancia magnética para el mundo de la investigación biomédica, en los principales centros de investigación pues, para estudio de nuevos medicamentos, Alzheimer, cáncer, etc. Por favor. Otro ejemplo, Visure, es una empresa que produce un software que es líder en la gestión de proyectos complejos de gestión de requisitos.
con clientes como los que están mencionados en la transparencia, Deutsche Post, Curexco, Vestas, en áreas muy diferentes, caracterizadas todas por la complejidad de desarrollar productos con cientos de miles de condicionantes, intervinientes, etc. Es una empresa basada en Madrid. Anafocus es una empresa, en este caso, sevillana, que es un fabricante de microelectrónica, de sensores CMOS, utilizados en cámaras de altas prestaciones para entornos muy especializados, como por ejemplo inspección industrial, vigilancia, automóvil, la nueva generación de sistemas de visualización nocturna o en malas condiciones que se está preparando, que está comenzando a preparar la industria, va a utilizar en alguno de los líderes sensores de Anafocus, y los principales fabricantes de cámaras, por ejemplo, de visualización 3D en el mundo industrial, van a utilizar el sensor de Anafocus. Por último, por acabar con este listado de ejemplos, Scilabs es un ejemplo interesante porque es un ejemplo de entrepreneur en serie, puesto que es un equipo que sale de NetSpira, que una vez adquirido por Ericsson, y que vuelve a trabajar con Bullnet. Es una empresa basada en Barcelona y Madrid y que comercializa vía compañías como Hewlett Packard u otras una plataforma de procesamiento y análisis masivo de datos, de todos los datos que generamos en nuestras transacciones, en nuestro browsing con los móviles y en todos los servicios que utilizamos para implementar servicios de gestión de la experiencia de usuarios o de gestión de red de nueva generación con procesamiento de orden de gigabits por segundo, etcétera, etcétera. Y con clientes como Vodafone, Telefónica, Sintel, NTT. Obviamente, por favor, Santiago, obviamente ha sido... vamos con las pistas. Pues, perdón. Obviamente ha sido un repaso telegráfico y un poco de marketing, no hay que negarlo, donde no ha quedado reflejada la trastienda, los malos ratos, los problemas, las dificultades y el sudor detrás de todos esos titulares que espero que os hayan parecido atractivos. Pero, conclusión ya que resume la totalidad de mi presentación y casi que os podéis ir a comer si queréis. A pesar de todo es posible para gente como vosotros el desarrollar proyectos de este tipo aquí y ahora en España. Pero estamos hablando de una aventura realmente complicada y que no hay que minimizar, digamos, la dificultad, porque obviamente eso lleva al error y a un fracaso sin sentido. Posiblemente recuperable y sobre todo con terapias y cosas como las anteriores, pero un fracaso, digamos, siempre es mejor evitarlo. Pensando en cómo continuar en este capítulo, en este segundo capítulo, cómo profundizar en la exposición del cómo hacer y tratando de darle un poco un enfoque lúdico para suavizar este tono admonitorio que me preocupaba, me vino a la mente el mundo de las aventuras gráficas de los años 90, especialmente la serie que se construyó a partir de un motor que a lo mejor algunos conocéis, no sé si es todo muy antiguo, que se llama Scum, y que dio lugar a joyas como Monkey Island, la saga Monkey Island o Indiana Jones, veo que algunos sonreís. Se trataba de juegos donde había que conjugar la habilidad con el ingenio, la paciencia, la gestión del tiempo, etc. Lo que me hacía realmente fácil o relativamente fácil establecer un paralelismo con la aventura de lanzar una startup. La búsqueda de la aventura de lanzar el proyecto, aquí lo he reflejado como una especie de recorrido en la isla de Monkey Island, buscar la primera financiación, desarrollar un prototipo, los primeros clientes, manejarse con los intermediarios, con los abogados, el plan de negocio, un tiempo después el enfrentarse con gente como nosotros, con los venture capitalists, los inversores, modular el crecimiento del equipo, manejar un equipo de ventas, la problemática de la propiedad intelectual, enfrentarse a un contrato de suministro de tu software o tu hardware para ser comercializado por una gran empresa en un contrato que se llama OEM, con una empresa que es infinitamente más grande que la tuya en muchos casos. La expansión internacional, la gestión de las crisis, que las hay muchas, de calidad
o mejor dicho, de no calidad, de presión, de equipo, de enfrentamiento entre amigos, desgraciadamente, fundadores, y eventualmente vivir un proceso de salida y a menudo volver a la casilla de salida, porque esto es algo a lo que se le coge gusto. Si conocéis el mundo de las aventuras gráficas, sabréis que ante el bloqueo producido ante una situación difícil o imposible prácticamente y el reintento sucesivo tras pasar muchas horas, solo quedaba trampear un poquillo e irse a una página de pistas y trucos. Así voy a transcribir ahora una serie de pistas que humildemente, subrayo, pudieran ser de utilidad en algunos de los puntos claves del recorrido. Por cuestión obvia de tiempo nos vamos a concentrar hoy en el arranque, en la constitución y la evolución del equipo, el desarrollo del producto y la gestión de los inversores. Por favor. Comenzando con el lanzamiento del proyecto, el imaginario popular, y acabamos de oír hablar repetidas veces sobre el tema de la idea, digo este imaginario popular transmitido por las leyendas urbanas, por el Hollywood, por Silicon Valley, toda esta historia, da una importancia capital a una supuesta idea originaria de todo proyecto. Sin rechazar su importancia, porque obviamente tiene su importancia, yo pondría el énfasis y diría que es esencial subrayar lo determinante que es en realidad la formulación del problema. La evaluación de lo pertinente que es el problema y, para optimizar eso, que para mí me parece clave, creemos que lo esencial es el conocimiento profundo de un sector, de una industria. El conocimiento que debe permitir la identificación, además, de un determinado nicho, de una dimensión adecuada, ni demasiado pequeño ni demasiado grande, ni demasiado pequeño como para que no nadie compre nada allí, puesto que es muy pequeño, ni demasiado grande como para que sea objetivo claro de los grandes actores o de otros competidores mucho más poderosos, que no esté demasiado de moda, pero que se vaya a poner, que tenga contornos fluidos y maleables, es decir, que no sea demasiado rígido para permitir el ajuste, etcétera. Se trata de la técnica del ataque a la estrella de la muerte, con los escasos medios que tenían los rebeldes, pero con la información relevante sobre el punto débil de la misma. Y en esa búsqueda, Santiago ha mencionado el tema de la formación. Es una búsqueda en general iterativa y que, para prepararse para la cual, no hay muchos atajos. Estudio, más estudio, formación, lectura, navegación, compilación, analizar crashes, ver mundo, trabajar en otros proyectos antes de lanzar el tuyo, trabajar en multinacionales, etc. Se trata de una preparación durante meses, años. Es una carrera de largo recorrido. Obviamente, esa experiencia puede y debe ser compartida, no hace falta que seamos superhombres. El núcleo del equipo, 2, 5 personas, incluso las grandes multinacionales con las que vais a competir, los grandes productos los hacen 2 personas o 3 personas. La diferencia es que encima tienen una capa de entre 100 y 5.000 personas que ralentizan la productividad de ese equipo. Y vosotros podéis luchar conociendo esa debilidad. Por supuesto, luego hay una capa de comercialización, etcétera, que es muchísimo más potente, pero que también podéis, en esquemas tipo IM, etcétera, pues aprovechar. ¿Y cómo tiene que ser ese núcleo del equipo? ¿Qué características? Pues debe combinar en una cierta forma, en un cierto equilibrio estable, experiencias complementarias. Por una parte, expertise y sabiduría técnica o científica incluso, y por otro, arrojo y empuje comercial. El combinar todavía no está del todo perfecto 100% y combinar con el mañana salimos. El manejo especializado y distribuido entre el equipo de interlocutores de características tremendamente diferentes. Y todo ello en un enlace que debería ser, como decíamos, estable y con alta capacidad de resistencia frente al estrés interno y externo, que como veis estoy subrayando porque lo vivo todos los días y multiplicado por varios factores. Por favor, Santiago. No, discúlpame, perdón, me he pasado. Sobre ese núcleo, el equipo va a crecer. Y ahí, el hint, la pista a privilegiar y de verdad, con mucha fuerza, es no renunciar nunca a la búsqueda de los mejores.
llega el momento en que una altísima carga de trabajo, exigencias por parte de los clientes, por parte de tus inversores, etcétera, de contratar. No contrates si tienes un grado razonable de duda. Por supuesto, no estoy diciendo que haya que llegar al nihilismo y a no contratar a nadie, pero hay que ser conscientes de las consecuencias de un error, en este caso, que pueden ser muy críticas en un contexto como el que estamos. Por otra parte, evaluar, probar a la gente, que demuestren que saben hacer lo que dice que saben, y seguir un plan ordenado. En algún punto lo menciono posteriormente, pero estar siempre muy abierto a trenes que pasan, a candidatos de valor que por sus circunstancias, porque, yo qué sé, les echan, como desgraciadamente es bastante común en estos momentos en este país, pues se ponen a tiro y nunca habían contemplado la posibilidad, porque estaban en un puestazo en donde sea, y se ponen a tiro, aunque no fuera en el momento inicialmente planificado. Por favor. Eso sí, otro aspecto, no guardar nunca ningún complejo de inferioridad a la hora de contratar. La gran empresa tecnológica se ha revelado, en muchos casos, hay excepciones, un entorno realmente frustrante, lleno de muros infranqueables para profesionales que tengan un carácter creativo, innovador y que tienen realmente ganas de que su trabajo haga una diferencia y que se puedan divertir un poco y no vayan todos los días con cara de pena a la oficina. Y por otra parte, la identificación de la compañía con un entorno de cero riesgo, pues es una ecuación obviamente del pasado. Se abre así una gran oportunidad. Esbozar alguna otra pista complementaria en el terreno del equipo. La gestión de gente con ADN muy diferente del propio de emprendedores tecnológicos, típicamente ingenieros, científicos, como puede ser un responsable o un director de ventas, resulta ser habitualmente uno de los desafíos más complejos en un mundo de este tipo. Dificultad modulada además, o amplificada mejor dicho, por el hecho siempre doloroso de una estructura salarial a menudo descompensada con respecto a los propios fundadores. Incluso es habitual que un director de ventas gane bastante más que el propio CEO de la compañía. Si se ha querido traer a profesionales de éxito en este mundo de venta, esa diferencia modula el grado de cabreo que tiene el CEO cuando no funcionan las cosas o los comportamientos son inexplicables. Aquí, obviamente, se recomienda un aprendizaje progresivo y especialmente cuidadoso y bastante tila. Sigamos adelante, dejando de lado alguna pista de segundo nivel que podéis leer, y pasemos a la fase de desarrollo del producto. Continuando un poco con la reflexión relativa a la identificación del problema y del nicho de trabajo, habría que poner el énfasis, sin duda, en la búsqueda, persecución y defensa del factor de diferenciación. De tu vector, como dice la slide, o de tu campo vectorial, diría yo. Las palabras clave aquí, y ahí lo tenéis expresado un poquito más largo: dificultad para otros actores de medios mucho más considerables para reproducir lo que haces. Dificultad que tienes que construir con una combinación de creatividad y expertise técnica muy difícil de reunir y cultivar en otro contexto, por las circunstancias que sean concretas en cada caso. Y, en segundo lugar, el valor para el cliente de lo que haces, en términos de impulsar su negocio o reducir sus costes. Es bastante sencillo. Como digo también en alguna de las slides, no se trata de inventar nada realmente de next big thing, porque esas cosas desgraciadamente no ocurren aquí. Eso hay que tenerlo claro. Y todo este proceso de iteración, búsqueda, defensa de esa posición de ventaja competitiva, pues manejarla, pues decía campo vectorial, porque es con una dirección firme, pero modulable y revisable en función de las circunstancias no anecdóticas. Primeros clientes accesibles, tienen que ser accesibles, pero con un cierto grado de representatividad, no irte al kiosco de la esquina, no demasiado pequeños, pero no tampoco tan grandes que te ahoguen con sus demandas y su capacidad de absorber el esfuerzo ajeno. Aquí el verbo debe ser escuchar,
enfrentarte a la cruda realidad del cliente, del usuario reluctante al cambio, que no es nada friki ni se emociona como tú por el último gadget o icono o módulo software, y escuchar para rehacer, probar, volver a escuchar. Dos grandes asignaturas, muchas veces postergadas no por nada, sino porque el ancho de banda en este tipo de contextos es limitado. El test, esto es la gestión de la no calidad, que casi inevitablemente, por desgracia, ponen a los mejores proyectos en las situaciones de crisis realmente más cuestionantes o determinantes, y que deberían ser enfrentadas, creo yo, desde un segundo momento, por no decir el primero, pero no desde un tercer momento, con recursos focalizados, con nombre y apellidos, y que tengan ese monkey, que tengan esa responsabilidad. Y en un segundo plano, por el espinoso tema de la propiedad intelectual y de las estrategias posibles de protección, siempre he dejado de lado hasta una determinada situación, o bien que pierdes un tema, como nos ha pasado recientemente, porque un doctor japonés tenía un portfolio de patentes que no eran muy aplicables, pero era muy voluminoso y daba mucha más confianza al cliente, o si desgraciadamente, como va a ser el caso en muchas circunstancias, tienes una disputa en los tribunales por un problema de propiedad intelectual, que es cuando cuando un inversor en otra ronda o un comprador te pregunta por tu cartera de patentes, que obviamente es parte del valor de la compañía. Ahí es donde el tema de la propiedad intelectual adquiere la importancia que hubiera debido tener desde un determinado momento. Y vamos a concluir esta sección, quizás verdad un poco excesivamente didáctica, con un par de notas sobre lo que he denominado gestión de inversores. Por favor, Santiago. Se trata de un matrimonio, hasta que la muerte nos separa o no. Y el aviso es claro, mejor no equivocarse. Por las consecuencias negativas que conlleva todo divorcio, pero también y sobre todo por lo que te pierdes en un matrimonio si tu pareja no es la mejor posible en términos de ayuda, de soporte, de millones, de incremento de fuerza, etcétera. Aquí el estudio de mercado de fuentes de financiación, de inversores, etcétera, es especialmente importante. No voy a decir que tanto como el estudio de tu producto, pero cuasi. Cada inversor tiene o tenemos un pelaje determinado, puede ayudar de una u otra forma. Unos son muy buenos con los contactos, que son útiles en muchos casos, clientes, otros inversores, compradores. Otros son más cercanos por su propia experiencia al emprendedor tecnológico y pueden hablar un lenguaje más cercano. Los demás allá tienen una experiencia muy fuerte en expansión internacional en el Silicon Valley, no lo sé. Estudiar de los perfiles de riesgo de cada uno, incluso sus manías, y no dudéis, si avanza el proceso, no normalmente tampoco el primer día, en pedir el hablar con la gente que ha vivido antes la experiencia y que está en su portfolio. Eso es tremendamente importante, quizás es uno de los consejos, más valiosos de esta charla. Con respecto al plan de negocio, es una de las herramientas de venta claves frente al inversor, puesto que trabajando sobre este plan, el inversor va a evaluar aspectos como la fortaleza de tu proceso de razonamiento y de validación de hipótesis, y por tanto el conocimiento del mercado que trasluce dichas hipótesis, o tu capacidad de concretar en la identificación de los recursos necesarios y del calendario asociado para hacer implementar determinado roadmap. Por tanto, hay que trabajarlo y darle la importancia relativa, como todo, que tiene, pero sabiendo que no se trata de un modelo físico de análisis predictivo, pero tampoco de una bola de cristal completamente esotérica. Y con respecto a la negociación, por favor, sí. Con respecto a la negociación con los inversores, hay un marco, un texto, unas cláusulas prefijadas de condiciones, claro está, que dadas por la industria o por las manías y sobre todo por las malas experiencias previas de
de cada inversor que se reflejan en nuevas cláusulas que pueden añadir o modificar en nuevos pactos de accionistas. Pero, como en toda negociación, la posición de cada uno de los actores de la negociación depende del apetito que despiertan en la otra parte. Si vuestro proyecto pues cumple, digamos, es un proyecto que tiene un gran valor diferencial, bueno, etcétera, etcétera, hay muchos aspectos positivos, desde luego el inversor va a tener muchas más ganas y va a considerar mucho más favorablemente cualquier condición que vosotros queráis modular. Pero, por tanto, va a depender del apetito que despierte en los inversores el proyecto y también de la habilidad del equipo, digamos, fundador en la consecución y en la modulación, digamos, del proceso de negociación, en la consecución de un marco que no olvidemos que debe ser equilibrado, puesto que va a regular una relación a largo plazo y no debe quedar gérmenes de futuros desequilibrios en el cajón. Y, por otra parte, no hay que olvidar que esa negociación forma parte a la vez de un proceso donde el inversor está evaluando el estilo de negociación del equipo, puesto que de ahí puedes sacar mucha información o puedes aprender mucho y valorar, por tanto, puesto que estás en un momento todavía preinversión, de cómo va a negociar ese señor o esa señorita o esa señora o ese señorito con un inversor futuro o con un cliente. Como concluye el párrafo que a lo mejor habéis podido leer, es siempre más fácil dejar de invertir y enterarte por la prensa pues que determinado proyecto que viste ha tenido éxito y a lo mejor te da rabia y una noche pues estás un poco fastidiado, que invertir mal en un proyecto y pasar muchas noches y largas de insomnio. Último capítulo. Voy a coger un poquito de agua. Sí, pues no, son botellas vacías, ¿no? Pues más o menos de tiempo, ¿no? Disculpad. Último capítulo. Y todo esto se puede abordar aquí ahora en España en 2013, estando como estamos. Pues ciertamente es un desafío. Hemos visto que hay ejemplos, pero no hay que engañarse, los indicadores, las estadísticas, estamos totalmente fuera del radar de los actores que importan en este sector global, por definición. Y los ejemplos pues son escasos y de reducido tamaño. Y todavía in construction. La industria está, under construction, la industria de inversión me refiero, sujeta al peligro de calentamientos, burbujas y con su principal suministro de talento y de valor, desde mi perspectiva hasta ahora, que era la Universidad Española y especialmente la universidad, digamos, la ingeniería, aunque no exclusivamente, sujeta a una crisis por todos denunciada, pero bastante mal abordada o encarada, no sé cómo decirlo. Sin embargo, la convicción, ¿puedes pasar, por favor? La convicción profunda de esta industria incipiente y del que les habla en representación de Bullnet, claro está, tras una decena de años en las trincheras, es que es posible que lancéis proyectos en España en empresas innovadoras, proyectos de empresas innovadoras de alta tecnología. A partir de una conjunción perfectamente posible de elementos aquí resumidos y que ya he tratado durante la exposición en gran parte. Cierto es que hay menos tolerancia frente a los errores que en otras condiciones, pero también es verdad que hay ventajas procedentes de determinadas condiciones de contorno que se dan a día de hoy en España, que podemos resumir y destacar en la transparencia o la diapositiva siguiente. ¿Perdón? Sí, ya me he quedado. Estoy acabando, sí, está todo cuadrado. Lo estoy leyendo un poco para ir más rápido también, por eso me he molestado antes, porque si no me enrollo y divago. Yo esencialmente querría subrayar sin ninguna duda
la combinación de creatividad, de preparación profesional y técnica y de la capacidad de sacrificio que se da en muchos profesionales, que yo he conocido, algunos, otros no, del sector aquí en España, que es, si no puedo decir porque es un poco exagerado, única, sí que es sin duda excepcional y diferencial. Y esta es la materia básica de la que se hacen los proyectos. El dinero y otras cosas son importantes, pero esto es un problema de gente. Tenemos un segundo aspecto capital desde esa perspectiva, también de la gente, que es el relativo a la fidelidad del equipo. El modelo vigente en las supuestas mecas para hacer este tipo de cosas, el Silicon Valley, que es si el proyecto no tiene un éxito aparente y muy concreto en 18 meses, go to the next startup, que siguen muchos profesionales del sector allí, y socava realmente los esfuerzos de muchos proyectos en esas geografías, nos abre aquí una gran oportunidad al darse precisamente, y curiosamente por la escasez de la oferta, un factor de adhesión y de paciencia que dota a los proyectos de una potencia inusual, porque obviamente la gente se queda, en vez de quedarte 3 años, se quedan 10, 15 años en un proyecto de este tipo y felices y contentos. Cierto es que es porque no pueden ir a otro sitio, pero eso obviamente es una ventaja. Y asociado también el modelo de costes, siguiendo en este análisis del equipo, que como os digo es el aspecto esencial desde mi perspectiva, donde los múltiplos de conectividad son de órdenes de competitividad, son de órdenes de magnitud con respecto a otras geografías, y los modelos económicos son brutales, digamos la diferencia a nuestro favor que pueden ofrecer, pues puede constituir un tercer eje donde amplificar nuestros esfuerzos. Y otros aspectos, por favor, la penúltima, como un cierto grado mayor de romanticismo, humanismo por parte de los inversores que no están ya tan industrializados o mecanizados como en otros sitios y que han perdido a lo mejor un poquito de humanidad. El momentum de apoyo que va a dar la iniciativa pública o que va a partir de la iniciativa pública en los próximos trimestres, plan de incubadoras, fondo de fondos, ley de emprendedor, bueno, toda esa ebullición alrededor de mejorar las condiciones para favorecer ese tipo de cosas. O, por último, un grado adicional de energía, dado que nos puede dar a todos el imperativo, diría, patriótico de que tenemos que sacar este país para adelante, y esta es una de las vías, sin duda, esencial y privilegiada para ello, pues son factores adicionales para animarnos todos a lanzarnos por este camino. Y se pasa a la última. Muchas gracias.